Buenas noches, gracias en nombre de la Fundación Caja Canarias por acompañarnos un año más. Esta es la 12ª edición del Foro Enciende la Tierra. Yo no sé si recuerdan esa parábola que aparece al final de la novela El proceso de Kafka, que narra la historia de un campesino que acude ante las puertas de la ley y se encuentra a la entrada con un temible guardián que le cierra el paso advirtiéndole: si tanto te atrae, anda, intenta entrar a pesar de mi prohibición, pero ten presente que aunque soy poderoso, soy el más insignificante de todos. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el anterior. Ya la visión del tercero es tan terrible que ni siquiera yo puedo soportarla. Las aspiraciones de los ciudadanos encallan siempre con esa capacidad que tiene el sistema para prevenirnos de las amenazas que nos aguardan. Cada vez que los ciudadanos intentan acercarse a las puertas de la ley queriendo cambiar las reglas de juego, el establishment actúa como ese guardián que nos advierte que cualquier tentativa de la búsqueda de una mayor justicia entre salón y salón se va a topar con una realidad cada vez más monstruosa e imposible de superar. Ante la dificultad de pensar y tratar de construir alternativas al sistema capitalista, tendemos a bajar los brazos como el campesino del cuento de Kafka, que al final del mismo agoniza ante las puertas de la ley sin haber hecho un solo intento para entrar. A Slavoj Žižek le gusta recordarnos que los cínicos ven con buenos ojos que cada 30 años más o menos pueda tener una pequeña revolución para que, una vez que ésta pierde su empuje, entendamos que no se puede cambiar nada a largo plazo. Lo que nos queda, por lo tanto, es este interregno que ya había vaticinado Antonio Gramsci cuando decía que el viejo mundo está agonizando, el nuevo no termina por llegar, y en ese claroscuro surgen los monstruos, ¿no? Vivimos pues en este tiempo de los monstruos y corremos el peligro de llegar a formar parte de lo monstruoso hasta el punto de no ser capaces de verlo. Por ello debemos quedarnos con quienes, a pesar de ese claroscuro, dan valor a las ideas que sí merecen durar. Esas ideas son las de Slavoj Žižek o son las de Miren Etxezarreta, que nos van a ayudar esta noche a pedir de alguna forma lo imposible. Yo voy a empezar por Miren, que se formó en un tiempo en el que a las mujeres de este país se les denegaban las becas de estudio porque ni siquiera estaban contempladas por el sistema darle las becas a las mujeres, ¿no? Los movimientos del 68 la encontraron a ella en Inglaterra, donde estaba realizando su doctorado en la London School of Economics para dedicarse muy tempranamente a la enseñanza, a la docencia universitaria. Miren, nunca ha bajado la guardia desde entonces, ni ha dejado de alentar y animar a los jóvenes para que no abandonen esa idea de construir un nuevo mundo que no termina por llegar, ¿no? Para ella las transformaciones sociales deben partir de pequeños colectivos de acción capaces de poner en marcha un movimiento que vaya siempre desde abajo hacia arriba, empezando por esa esfera de lo local. Y la plataforma desde la que ella intenta inspirar a la sociedad es ese seminario Taifa de Economía Crítica. Tienen una web, está llena de informes muy valiosos y de cursos que yo les animo a seguir. Ella es además una de esas voces incansables que desde la razón intentan oponer una resistencia valiente y activa frente al intento de desmantelar nuestro sistema de pensiones. Bienvenida, Miren. Muchas gracias. ¿Empiezo? Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho que estén ustedes aquí, en lugar de estar en un paseo en este magnífico atardecer de Santa Cruz. Así que muchas gracias por estar presentes y esperemos que no salgan ustedes con la sensación de haber perdido el tiempo. Vamos a ver si podemos entre todos y todas el hacer una reflexión, el intentar penetrar un poco en la profundidad de este mundo loco, diría yo, o más que loco, cruel, que nos envuelve, y podemos hacer un diálogo y tener una sesión bastante participativa. Por la propia naturaleza del tema, es tan amplio que no me queda más remedio que elegir algunos temas que vamos a tratar un poco más que otros. Es lo que realmente aparece en la pantalla y si tuviéramos que hacer todas las flechas que suponen la realidad, lo que tendríamos es el dibujo que está en este lado,
que realmente entorpecería completamente lo que nosotros queremos mirar. Por lo tanto, no me ha quedado más remedio que elegir una serie de elementos y dentro de esos elementos seleccionar aquellos que me parecen más significativos para la exposición de hoy. Hablaré fundamentalmente de los elementos económicos, porque zapatero a tus zapatos. Yo si sé un poquito de algo es de economía y sé muy poco de todas las demás cosas. Entonces, hablaré fundamentalmente de la economía, en términos de economía. No hablaré mucho de la economía española, hablaré más bien de la economía global en la que la española está inmersa. Y no se puede entender qué pasa en la economía española si no sabemos algo de lo que está pasando en un mundo global. Pero no me dedicaré a hacer un trabajo sobre la economía española. Si a alguno de ustedes les interesa, después puedo mencionar elementos importantes o algún trabajo en el cual ustedes, como decía Álvaro, informes en los cuales ustedes podrán tener más información sobre la economía española. Para empezar a trabajar en este tema necesitamos tener un poco claro cuáles son los agentes principales, porque no es la inercia la que rige los destinos del mundo. A veces se habla de las crisis, se habla de la economía, de la inversión, de la productividad, como si fuera algo que es como la lluvia, cae del cielo y poco más podemos hacer. Bueno, esto no es verdad, es incorrecto y por lo tanto nosotros tenemos que basarnos en quiénes son los que tienen capacidad de decisión, porque la capacidad de decisión no es la misma entre todos nosotros. Hay unas personas y unos agentes que tienen muchísima más capacidad de decisión que otros y, de alguna manera, puesto que tienen la capacidad de tomar decisiones, tenemos que saber hacia dónde parece que van a ir. En mi marco de análisis, cada uno siempre tiene un marco de análisis específico, la evolución de las sociedades capitalistas dependen esencialmente de las decisiones que toman los dueños del capital y de la confrontación que a las mismas presentan las clases subordinadas al mismo, es decir, las clases trabajadoras y populares. Es decir, la sociedad tiene una evolución, una dinámica basada en la lucha de clases, aunque las dos clases no tienen la misma capacidad de poder. Y en este conflicto inciden los organismos políticos y administrativos que básicamente apoyan el poder económico, pero sin ignorar los elementos de legitimación imprescindibles. Tenemos que partir de que vivimos en el capitalismo y esta palabra tan sobada, tan conocida, a veces nos hace olvidar que eso quiere decir, es muy sencillo además, todo el mundo lo sabe, pero muchas veces se ignora, y es que eso es un sistema que está organizado para que produzca beneficio para unos pocos. Y es la línea crucial del sistema y donde el sistema se mueve. Es la búsqueda de beneficios para el capital y está dirigido por los propietarios de ese capital. En el capitalismo, la población, la mayoría de nosotros, tiene muy poco poder de decisión. Una de las cosas más importantes, a mi juicio, todo lo que digo es a mi juicio, ya perdonarán que repita lo que... No repetiré cada vez decir a mi juicio, pero realmente una de las cosas que a mí me impresiona mucho del capitalismo no es solamente la desigualdad y la pobreza de la que todos conocemos los niveles a los que estamos llegando, sino que es muy importante que el 90 y muchos % de la población no tenemos ninguna capacidad de decisión de las variables importantes que mueven el sistema. Nosotros sí podemos comprar verde o rojo, podemos comprar un par de zapatos de este tacón o un par de zapatos del otro, podemos hacer esto de moda o lo otro de moda, pero al final, si ustedes rebuscan un poco, se darán cuenta perfectamente que capacidad de decisión tenemos poquísima. Incluso si quieres ir a comprar tomates, si realmente no hay los tomates que tú quieres, no tienes capacidad de que los tomates que se creen sean los que tú sean. Entonces, bueno, se habla mucho del mercado, pero el mercado es muy sesgado, digamos, para crear las sesiones que hacen falta. Las clases populares tenemos poca capacidad de decidir. Y esto a mí me parece muy importante en el capitalismo, tanto o más que la desigualdad o la pobreza. En el conjunto de esta situación inciden los organismos políticos y los administrativos, lo que para abreviar nosotros llamamos Estado. Ya es sabido que los estados modernos cubren dos funciones. En primer lugar, la función de acumulación, es decir, la función de apoyar a que se gane dinero, porque si no el capitalismo no funciona. Y, en segundo lugar,
tienen que hacerlo sin ignorar totalmente, por lo menos, los deseos de la población y más en las sociedades llamadas democráticas en las que tienen que votar para que puedan llegar al poder. O sea que realmente hay dos funciones de acumulación y de legitimación que tiene que cubrir el Estado. Y entre esas dos funciones está permanentemente según el tipo de fuerzas que tiene mayoría en una sociedad determinada. Por lo tanto, el Estado es también parte de la dinámica de esa correlación de fuerzas que fundamentalmente favorece a las fuerzas económicas. Cuando realmente tenemos ejemplos de que hay una diversidad fuerte entre los objetivos de la acumulación y los objetivos de la legitimación, al final el Estado se acaba inclinando, el Estado capitalista, por supuesto, se acaba siempre ocupando por el lado de la acumulación. Tenemos ejemplos bastante próximos, la Segunda República Española, por ejemplo, que solo la idea de que podía crear problemas al capital generó el golpe del dictador Franco o el Chile en Allende, donde sucedió lo mismo, y muchos otros países donde puede suceder. Es decir, que tenemos la clase que puede tomar las decisiones, la clase que podemos resistirnos a esas decisiones, pero poco más podemos hacer, aunque luego hablaremos sobre ello otra vez, y las fuerzas administrativas y políticas que inciden entre las dos, pero no de manera neutral. Hablaremos entonces un poco de que estamos viviendo una temporada de enormes cambios. Supongo que toda la vida la gente que ha vivido en un periodo ha tenido la sensación de que las cosas cambian rápidamente, pero ahora es aceptado por la mayoría de los comentaristas que la velocidad de acumulación, la velocidad del cambio es verdaderamente impresionante. Pensemos simplemente en los ordenadores. Para cuando hemos aprendido cómo se maneja un ordenador, ya han salido otras 3 versiones de programas que cambian esto. Pensemos en los teléfonos móviles. O sea, todas las cosas están cambiando tan rapidísimamente que personas de una cierta edad, como por ejemplo me pasa a mí, tienes la sensación de que te dominan completamente y que tú no puedes controlarlo mucho. Vivimos un periodo de turbulencias y de incertidumbre. Y esas turbulencias e incertidumbre van a marcar realmente todo lo que nosotros podamos decir. Y es bastante arriesgado, además, el hacerlo, porque como está cambiando todo tan rápidamente, en muy poco tiempo, si tú haces una predicción, bueno, pues hacen falta hacer predicciones, hace falta hacer reflexiones como estas de hacia dónde va el capitalismo, pero realmente casi para cuando acabamos lo que hemos dicho sobre la reflexión de hacia dónde va el capitalismo, puede pasar algo en China, puede pasar algo en Corea del Norte, puede pasar algo en Estados Unidos y encontrar que todo lo que hemos dicho sirve de bastante poco. Es decir, quizá estoy poniendo la venda antes de la herida ante ustedes, ¿no? Pero pensemos que estamos viviendo en una temporada, en una etapa de grandísimas turbulencias, de gran incertidumbre y que es muy arriesgado decir nada. Por eso me permito decir lo que yo creo que puede pasar, pero tengan en cuenta que es un yo creo con muchas dudas de fe en ese sentido. Es decir, que nosotros tenemos estos agentes y tenemos un sistema con enormes movimientos. Y en esa sensación de si yo supiera o pudiera, lo que haría para dar una charla así es hacerlo todo como moviéndose. Yo no sé si tienen ustedes la sensación muchas veces que el mundo se les mueve alrededor. Yo, desde luego, la tengo en muchas ocasiones cuando preparo algunas exposiciones así, y es lo que creo que está pasando. En medio de todo eso vamos a intentar traducir algunas pequeñas cosas a ver si nos ayudan a entender qué está pasando, qué puede pasar y cuál es nuestro papel en esa situación. Todos sabemos que en el capitalismo el capital necesita expandirse permanentemente. No puede estar el capital sin expansión. Si está el capital sin expansión, entonces estamos en una situación de crisis. Yo no voy a recorrer todos los puntos que están en las diapositivas porque no nos daría tiempo y entonces nos comeríamos el tiempo de la discusión. Pero sí que ustedes pueden ir leyéndolas y sería un poco las líneas de evolución económica más importantes, ¿no? Todo esto que ya sabemos la mayoría de los que estamos aquí, el tema de la internacionalización, la concentración del capital, no resistiría a la tentación de citar la prensa de la semana pasada que decía: Europa se atasca con sus gigantes.
La creación de campeones empresariales continentales aviva una lucha política. Es decir, las empresas que nosotros estábamos acostumbradas a ver como grandes ya quedan pequeñísimas. Ya, bueno, sabemos perfectamente cuál ha sido la deriva, por ejemplo, de los entes financieros en este país. Cuando yo estudiaba eran 18 los bancos importantes que había en este país. Ahora me parece que quedan 2 con algún fleco por alguna esquina por otro lado. Pero resulta que esos también son demasiado pequeños y que en Europa se está intentando ir a la integración de distintas grandes financieras y lo mismo para otro tipo de empresas. Es decir, no abundaré en esto porque es una cosa muy conocida, ¿no? Y darnos cuenta de que entonces todo esto lleva al aumento de la competencia entre las grandes empresas y una competencia además con unas grandes tecnologías nuevas. Quisiera hacer un pequeño paréntesis en este punto. Cuando hablamos de tecnología, muy a menudo tenemos la idea de que la tecnología surge, viene la tecnología, en una empresa se monta esto, en otra empresa se monta lo otro, el Estado ayuda en lo de más allá. Es una percepción, me parece a mí, bastante errónea, en el sentido de que la tecnología está hecha por aquellos que tienen el poder de decidir. Y esa tecnología es la que interesa que se haga, fundamentalmente. Pensemos, por ejemplo, que Internet viene ya de una tecnología militar, como otras muchas, pero simplemente en una cosa tan sencilla como el automóvil. Si verdaderamente lo que se quisiera es que el automóvil fuera un aparato muy seguro, la tecnología sería muy diferente de la tecnología del automóvil que se hace para producir beneficios a las empresas que fabrican los automóviles. Es decir, que la tecnología no es neutral. Muchas veces parece neutral. Todos nosotros tenemos un teléfono móvil y nos es útil. No diré yo que la tecnología no sea útil, pero cuidado que ese teléfono móvil está movido por unas fuerzas que nosotros no tenemos poder de controlar. Sabemos todos que tienen todos nuestros datos, que saben lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, todo lo que hacemos. Esa tecnología nos es útil, no está mal, no diría yo que está mal, pero cuidado que está dando poderes poderosísimos a ciertos agentes que no es lo que buscan nuestro bienestar, sino obtención de beneficios. Es decir, la tecnología no es neutral. Y en este momento, en esta línea económica, nos encontramos con una lucha por la hegemonía mundial. Todos sabemos la lucha entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, y en la cual tienen un papel complementario, pero también importante, los llamados países emergentes, y hay una encarnizada lucha por el poder. Hay todos los problemas con los países árabes y desde los países árabes. Hay una Unión Europea en un declive. No nos engañemos, para los españoles Europa siempre ha sido el sueño de una sociedad mejor, de una posibilidad mejor. En este momento Europa está en declive, claramente, y los grandes capitales globales la consideran así. Hay un estancamiento europeo. Y además es un área, y esto nos tiene que importar bastante, intensamente neoliberal. La Unión Europea ha adoptado desde los años 70 unas prácticas y una filosofía totalmente neoliberal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuando se hace el análisis de esa unidad. Hay otro elemento que también me gustaría mencionar y es el de las instituciones públicas internacionales. Me he referido antes al papel del Estado. El Estado cumple esa doble función de acumulación y de legitimación que he mencionado y que se podría comentar más ampliamente. Pero a medida que el capital se internacionaliza, el Estado no es suficiente, porque piensen ustedes que lo que pase en muchas empresas en el Estado español no depende del Estado español, depende de decisiones que se toman en otros países más lejanos. Y entonces se puede observar claramente cómo desde ya, al final de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a crear instituciones públicas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que el capital conforma a su vez las instituciones que necesita para funcionar. Y esas instituciones que son públicas y que por lo tanto deberían ocuparse principalmente del bienestar de las poblaciones, pues desgraciadamente siguen las fuerzas que les han llevado al poder. Y estos capitales internacionales, como sabemos por el Fondo Monetario Internacional, como sabemos por el Banco Mundial, generalmente tienen otros intereses, además de los intereses del bienestar de las poblaciones. Pero el tema más importante quizá de nuestro inmediato presente y de nuestro futuro es el tema de la sobreproducción. En este momento las economías del mundo producen tanto que no saben qué hacer con ellos.
Y no es que produzcan tanto para nuestras necesidades. Si tuviéramos necesidades, hay, y hay muchas. No hay nada más que mencionar entre nosotros, por ejemplo, el tema de la vivienda. Seguro que tendríamos muchísimas necesidades, pero no solo la vivienda, otras muchas, en sanidad, en educación, en otros muchos aspectos. Pero, sin embargo, si se produce solo para el mercado, este es el problema fundamental del capitalismo, que tiene que vender. Y si no paga salarios, es muy difícil que pueda vender. Y, por lo tanto, en este momento la sobreproducción es el problema principal, por eso está subrayado en la cita que les señalo. Bueno, la sobreproducción y la sobreacumulación es uno de los puntos importantes, y después toda la financiarización. O sea que todo esto yo lo menciono meramente para que ustedes se revuelvan un poco en sus asientos. Es decir, todo esto es un lío. Todo esto es un lío, y el que pretenda que tiene muy claro lo que va a pasar con todo este lío, pues lo puede pretender, no me meteré yo a lo que digan otros, pero a mí me da mucho miedo el decir mucha cosa, porque me parece que lo que pasa es que está todo enormemente revuelto, y que dentro de ese enormemente revuelto no sabemos muy bien hacia dónde vamos, porque incluso carecemos de la información. Muchas veces no se sabe lo que pasa en el ámbito de las realmente donde se toman las decisiones. Hay que tener en cuenta, además, el impacto de la revolución tecnológica. No me voy a meter ahí, primero porque yo sé muy poco de tecnología, y segundo porque todos sabemos que es una revolución tecnológica que avanza a pasos agigantados y que avanza a una velocidad, además, que nos deja a todos retrasados, ¿no? Pero verdaderamente tanto las telecomunicaciones, como la economía de plataforma, como la externalización, la subcontratación, todas estas prácticas del capital que ya conocemos. Y los nuevos sectores que se están generando. Hasta hace pocos años, quizá 4 o 5 años no más, se decía que en la venta de productos el capital tenía esta debilidad que yo les he señalado antes, que no podía vender productos porque no pagaba salarios, y que por lo tanto podía ser interesante el pagar salarios más altos para poder vender más. Bueno, pues ahora resulta que ya han descubierto que con la industria de lujo, vendiéndoles pocas cosas carísimas a los muy ricos, también cubren ese impacto. Es decir, que realmente todas las certidumbres que teníamos hasta hace muy pocos años se nos están desmontando. Y yo no sé qué pasa en Santa Cruz, porque no conozco su ciudad lo suficiente, pero en Barcelona, donde yo vivo, se puede decir que el Paseo de Gracia, que es donde están todas las tiendas caras y de alto lujo, pues realmente producen muchos más beneficios al capital que muchísimos supermercados que hay en la periferia. Es decir, que el sistema tiene unas estrategias y tiene una intensificación de esas estrategias. Sabemos también que hay nuevos sectores, las obras faraónicas que tenemos, por ejemplo, toda la cuestión del AVE. Es verdad que nos ha ido muy bien el AVE en la península, digo, a ustedes me parece que les importa menos, pero resulta que el AVE se ha hecho a expensas de que hayan desaparecido el ferrocarril de proximidad, Entonces, claro, si resulta que se van a hacer unas obras faraónicas que van a dar mucho beneficio a unos, pero muchísimo malestar a otros, porque hay mucha más gente que usa el metro o el ferrocarril de cercanías que el AVE, pues realmente estamos utilizando unos recursos que no importan demasiado para el bienestar de la colectividad, pero sí para los beneficios. Tenemos la relevancia de la corrupción. Yo le decía a mi colega aquí, que sabe mucho más que yo, comentábamos un poco que haría falta alguna teoría muy potente que realmente integrara el tema de la corrupción en la teoría económica. Porque tenemos una teoría económica que el tema de la corrupción lo trata como si fuera un elemento externo, como si fuera un elemento extraño. Bueno, no es así, tiene que estar integrado, pero no se trata con mucha fuerza. Es decir, que ahora tenemos el temor a la vuelta a la corrupción y temor a la recesión. Ustedes saben que están muy preocupados porque China, en vez de crecer al 10%, está creciendo al 6%, porque Europa crece poco, porque en Alemania están fallando las exportaciones. Si fallan las exportaciones de Alemania, no nos importarán cosas a nosotros. Es decir, hay mucho temor a una recesión en este momento. Entonces, ¿es un colapso del sistema o es el derrumbe de un modelo de producción? Yo no me atrevo a decir que es un derrumbe de un modelo de producción. Yo creo que el capitalismo tiene una enorme capacidad de innovación y de resistencia.
Por eso me inclino más por pensar que es una crisis grave, que es superable para el sistema, pero sin recuperación para las clases populares. Muchos de los que están aquí recordarán que hace pocos años los mileuristas eran unos pobres diablos. Mira que ganar 1.000 euros. Y ahora resulta que ganar 1.000 euros es casi ser un privilegiado. Es decir, que realmente está habiendo una recuperación, pero esa recuperación tiene poco que ver con las clases populares. Perdón. ¿Qué le pasa entonces al capital? Que cada día tiene más problemas también para poder desarrollarse y tener beneficios. De ahí tenemos todo el tema de la globalización, con todos los temas de la sobreproducción que he mencionado antes, la competencia entre las enormes empresas, el problema del cambio climático, es decir, los problemas surgen muchísimos. Y ahora surge uno nuevo, que es curioso, que es el del proteccionismo. Yo no sé si ustedes han estudiado algo de economía, pero los que hayan estudiado economía, de los que están en la audiencia, sabrán que lo importantísimo de la economía desde David Ricardo, que era de 1800 y pico, resulta que decían que lo importante de todo era el comercio. Y lo más importante es que se abran las fronteras. Y no digamos nada desde el neoliberalismo, solo hablamos de que hay que dar libre comercio y cuanto más internacional sea mejor. Bueno, pues ahora resulta que también hay problemas para eso. Y como hay problemas muy importantes para eso, empieza a haber un cierto movimiento de proteccionismo, que el señor Trump nos insiste en que América para los americanos. Empezamos a tener, no solamente en el caso de Estados Unidos, sino en muchos otros países que empiezan a decir nosotros nos vamos a ocupar de nosotros mismos. Es decir, hay una reversión de muchísimas variables que se creían seguras. Entonces tenemos todo el tema de la globalización y ese intento de volver, no a estados nacionales, pero sí a controles de alguna manera. Después tenemos las fusiones de empresas más que inversión productiva. Es decir, si ustedes miran un poco lo que está pasando en el mundo real, se darán cuenta que las empresas lo que están haciendo es fusiones, inversiones, pero eso no aumenta la producción. Puede aumentar los beneficios, pero no aumenta la producción, porque no les interesa aumentar la producción. Y entonces tenemos todas estas formas de externalización, de subcontratación, de que hay que hacer todo lo posible para ganar más dinero, pero sin producir demasiado. Lo cual nos lleva al deterioro del mercado del trabajo, que hablaré después un poco más, y a lo que se ha denominado ahora el capitalismo rentista. Es decir, ya no interesa producir, interesa extraer beneficios de donde esos beneficios puedan estar, y la economía, las modernas economías llamadas de plataforma, es decir, todas estas como el Airbnb, el Uber, todas estas que no producen nada. Piensen ustedes que este tipo de empresas no hacen nada más que poner en contacto al productor con el consumidor, pero sin embargo sí cargan una comisión por ello. Es decir, obtienen beneficios sin aumentar realmente la producción. Y cada vez más vamos hacia una economía extractiva. ¿Qué papel juega el Estado en todo esto? Bueno, yo diría que no sé si nunca los Estados han tenido mucha fuerza, pero desde luego ahora tienen cada vez menos. Es bastante interesante, y yo si hubiera alguno de sociología política que trabajase este tema le comentaría, ¿no? Es decir, fíjense que echamos la culpa al Estado de casi todas las cosas que salen mal y no echamos la culpa al capital. Han sido tan hábiles, son tan hábiles, que realmente consiguen que creamos que, por supuesto que los gobernantes lo hacen mal. No seré yo la que defienda a muchos gobiernos, algunos quizás sí, pero a otros no. Pero sin tener que defender a los gobiernos, lo que sí me impresiona es que muchas veces digamos, ¡qué desastre de gobierno! Y no veamos que en el fondo de ese desastre de gobierno está la actuación de las empresas que están forzando a ese gobierno a que tome medidas, por ejemplo, como una reforma laboral. La reforma laboral no le beneficia directamente a ningún gobierno, beneficia a los empresarios. Entonces, la categoría país tiene cada vez menos fuerza. Saben todos ustedes que cada vez estamos hablando más de decir, vienen inversiones del extranjero, son los grandes fondos de inversión y los grandes fondos de pensiones los que están invirtiendo aquí. Es decir, la categoría de país se achica, y se achica la categoría de país, achica también, en cierto modo, la capacidad que las poblaciones tenemos para incidir en sus estados. Y nos damos cuenta que están reestructurando las políticas de los estados. Como les he dicho antes, cada vez hay más acumulación, cada vez se apoya más a los estados, a
a los capitales y se apoya menos a la población. Hace 10 años todavía teníamos la crisis financiera. ¿Cuánto dinero se ha gastado en la crisis financiera en este país? Apoyando a los bancos, estrictamente apoyando a los bancos. Y sin embargo no hay dinero para las pensiones, no hay dinero para la sanidad, hay que privatizar la educación. Es decir, realmente en estas dos patas que yo les señalaba de acumulación y legitimación, cada día la legitimación es más pequeña y la acumulación es más fuerte. Realmente hay un aumento de los controles, colectivos e individuales. Cada vez estamos más controlados. También sabemos que todas estas nuevas tecnologías sirven para que, como hemos dicho antes, sepan qué hacemos en cada momento de nuestra vida, y eso puede conducir a controles colectivos e individuales muy fuertes, al militarismo y a la represión. Pero además en la vida cotidiana, yo no sé si ustedes se fijan, pero a mí me impresiona mucho que cuando mandan la publicidad en mi supermercado, en el que yo hago la compra habitualmente, me mandan la publicidad solo de las cosas que yo compro, porque ya saben perfectamente lo que yo compro. Y si no se molestan en mandarme la publicidad de otras cosas, ¿no? Y todo esto favorece la represión. Y el hecho de que ninguna economía mundial puede hoy propulsar la economía, ningún país solo puede propulsar la economía mundial, así como se hizo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora no tiene capacidad, ni siquiera Estados Unidos, para poder sacar de la crisis a una economía como se demostró en el caso de la crisis financiera. Es verdad que después, a través de la política monetaria, la denominada quantitative easing, han ayudado a una recuperación, pero han ayudado a una determinada recuperación y no han ayudado a una recuperación, como decíamos. ¿Cuáles son las perspectivas sociales? Aquí quisiera detenerme un poquitito más, aunque no tenemos mucho tiempo. En primer lugar, ¿qué pasa con la gente de a pie? ¿Qué pasa con los que somos ciudadanas y ciudadanos que no tenemos capacidad de decisión, como les decía? Bueno, fundamentalmente estamos asistiendo a la intensificación de la explotación de los asalariados tradicionales. Los que siempre han sido asalariados ven que sus condiciones de trabajo se deterioran y que tienen poca fuerza para conseguir mejorarlas. Pero quisiera dedicar un poco más de tiempo a una figura que a mí me parece que tiene mucho interés práctico y teórico, que sería la asalarización de los trabajadores autónomos y la emprendeduría. Voy a ver si puedo explicarlo un poco mejor. Estamos asistiendo, como ustedes saben bien, a una proliferación de autónomos muy grande, una proliferación muy abundante. Y esos trabajadores autónomos prácticamente no tienen ningún derecho. Pero, sin embargo, sí que hay grandes empresas, como las que he mencionado antes, Uber, Cabify, Airbnb y muchas otras, que realmente han aprendido a explotar a esas personas sin necesidad de asalarizarles. Y yo creo que esto está teniendo consecuencias enormes en las condiciones de trabajo, está teniendo consecuencias enormes en los salarios y va a tener cada día mayores consecuencias en las relaciones sociales generales de la población. Porque realmente ya no necesitan tener empresas donde podamos ponernos de acuerdo, donde podamos hablar, donde podamos discutir. Y creo que hay dos figuras que están surgiendo ahora mismo y que me parecen de gran interés para una reflexión sobre el futuro. Una es estos autónomos que les dicen que trabajan por su cuenta, que son los que trabajan para todas estas empresas, que trabajan como autónomos, que tienen solamente los derechos que ellos mismos se pueden comprar, pero que no están asalarizados. Es decir, la empresa ya no tiene ni la responsabilidad de la asalarización. Y esto va a conducir, me parece, puedo estar equivocada, pero me parece a mí, va a conducir a una transformación importante de las relaciones sociales. Porque la gente ya no es trabajadora en el mismo sentido que anteriormente, es trabajadora de una forma diferente. Y creo que se está generalizando esta imagen. Y esta imagen se está generalizando, por un lado, con todos los aspectos negativos que todos vemos. Pero hay también una legitimación para esto, que es la figura del emprendedor. Cada vez más se está generando, sobre todo en las escuelas de negocios, la legitimación de la persona que ya no es asalariada, pero que tiene sueños de ser un día un empresario, pequeño por definición, porque no podrá ser grande, pero que querría ser empresario grande. Las dos imágenes que tienen ustedes
en la pantalla, quieren reflejar un poco esta realidad. Por un lado tenemos arriba todos los que vienen de las escuelas de negocios, gente, bueno, muy preparada, no solamente tienen un título universitario, sino que tienen un máster y un doctorado y no sé qué, y aspiran a ser participantes activos en esta sociedad, que les dice que sí, lo podréis hacer. Es la imagen del Silicon Valley, que en un garaje tú te conviertes en millonario. Bueno, hay mucha gente que está soñando esto, pero al final lo que está sucediendo es la imagen de más abajo, que realmente supone gente que está trabajando en unas condiciones que eran impensables hace 30 años. No hay ninguna seguridad social, no hay ningún seguro de accidentes, no hay nada. Tú vas con tu bicicleta repartiendo pizzas o repartiendo la comida y tú eres responsable de ti mismo. Y a mí me permito gastar un poco de tiempo en esta charla tan precipitada, porque me parece que son dos figuras que vienen en el futuro crecientes y que realmente van a constituir un cambio importantísimo en las relaciones sociales en las que nosotros nos movemos. Pasaré esto rápido porque, bueno, si luego mientras hablo alguien quiere leer lo que digo, pero no da tiempo. Entonces yo diría que el problema del capitalismo ya no es solo de explotación, de desigualdad y pobreza, sino es, como les decía al principio, el que las decisiones sociales las toman los dueños del capital sin que nosotros tengamos poder para saber algo que nos puede afectar. De repente, un señor en Estados Unidos con un fondo de buitre muy poderoso decide que va a comprar 25.000 viviendas en Madrid y las compra. Y nosotros no tenemos ninguna capacidad para nada, porque ya van a aprovechar para echar a todos los inquilinos que puedan para subir los alquileres, y no tenemos la capacidad, porque los partidos socialdemócratas y los sindicatos, que en otra época pudieron ser muy interesantes, están perdidos. Me parece a mí que lo que les decía al principio, corre mucho más la realidad que lo que corren nuestras instituciones sociales. Y entonces no tenemos poder de incidir y no sabemos qué puede pasar en absoluto de nuestra vida. El capitalismo no es solo un dominio económico, sino todo un sistema de organización social, de objetivos, de valores, de deseos. Y en este sentido yo creo que estamos asistiendo a una, lo pongo entre comillas, latinoamericanización de nuestras sociedades. ¿En qué sentido? Las sociedades latinoamericanas tienen mi más profundo respeto, no quiero con esto disminuir su importancia ni su interés, pero sí que sabemos que debido precisamente a un capitalismo colonizador que tuvieron y que lo tienen todavía, sus condiciones materiales han sido durante muchos años y son muy malas para la población o para una gran parte de la población. Yo creo que si observamos un poco lo que está pasando en nuestra realidad, nos estamos latinoamericanizando en ese sentido negativo cada vez más. Cada vez quieren privatizar la sanidad, quieren privatizar las pensiones, quieren privatizar la educación, quieren privatizarlo todo realmente. Si nos fijamos un poco, yo no sé ustedes, ya sé que es un tema un poco triste, pero en Barcelona, por ejemplo, morirse es carísimo. Cuesta 7.000 euros un funeral. Y hay muchísimas donaciones a la ciencia, han tenido que parar el cuerpo a la ciencia porque la gente da el cuerpo a la ciencia porque no puede pagar el funeral. Bueno, pues la alcaldesa de Barcelona pretendió establecer no una nacionalización, por favor, ni una socialización de este sector, simplemente una empresa que compitiera con las otras. Y no ha podido. No ha tenido la capacidad de poder hacerlo. No le han apoyado las fuerzas que tenían que apoyarle y además ha habido un bloque fortísimo de todas las funerarias para evitar esto. Si a ese nivel ya podemos hacer poco, pues verdaderamente mucho no podemos hacer y estamos asistiendo a una latinoamericanización en lo negativo, porque en lo positivo hay muchas cosas buenas en Latinoamérica, pero estamos asistiendo a lo negativo en la latinoamericanización. ¿Qué está pasando en las clases populares? Ya les he dicho antes que por lo menos en mi manera de ver la sociedad están los que tienen capacidad de decidir y las clases populares que no la tenemos. Estamos observando clarísimamente el deterioro de las condiciones de trabajo, de nuestras expectativas, del miedo a una crisis permanente, porque ya nos están diciendo que hay igual, y la insatisfacción fuerte
con nuestras instituciones políticas, los sindicatos y los partidos socialdemócratas. Bueno, no hay más que ver que sí, en las elecciones quizás se muevan un poco las cosas, pero verdaderamente más bien están yendo al debilitamiento y al hundimiento de los partidos socialdemócratas y al crecimiento de la derecha. Y esto es bastante preocupante para todos nosotros. Y ha habido también la explosión de nuevas líneas de participación política, los movimientos sociales. Hace 25 años, si hubiéramos estado en esta audiencia, no hubiéramos hablado de movimientos sociales, hubiéramos hablado de partidos y de sindicatos. Ahora tenemos los movimientos sociales, que están intentando salir a enfrentar los problemas que nos proporciona el desafío capitalista de una manera diferente. Todos conocemos las mareas, las plataformas, las 5 estrellas en Italia, el Occupy, los chalecos amarillos ahora en Francia, las teorías del decrecimiento. Es decir, hay un esfuerzo por parte de las clases populares por responder a estas necesidades. Y han aparecido también nuevos agentes más poderosos, pero con una característica importante, transversales. Es decir, los sindicatos y los partidos socialdemócratas eran más bien organizaciones de clase. Se reconocían como pertenecientes a una clase diferente. Las organizaciones transversales ahora son distintas. La ecología, por ejemplo. Nos dicen, todos nosotros somos responsables de lo que pasa con la ecología. Bueno, pues sí, pero unos más y otros menos. Es verdad que todos tenemos que tener cuidado de no utilizar bolsas de plástico, pero resulta que cuando compramos una chuleta de cerdo nos la dan envuelta en un cacharro de plástico mucho mayor. Entonces tenemos que saber quiénes son los responsables. Y hay todo el movimiento ecologista, que es muy interesante, pero que tiene esta dimensión transversal. Y lo mismo está pasando con el feminismo. Todas las mujeres que estemos aquí, supongo que estamos bastante contentas del día 8 de marzo, que hemos salido todas a la calle y hemos protestado. Bueno, es necesario, ¿no? Pero es un tipo de movimiento diferente, no es un partido político con la visión clara de que hay una clase y hay otra clase. Entonces, todo esto lo tenemos que construir, y lo tenemos que construir para que realmente sea una alternativa si este capitalismo que estamos viviendo no nos gusta. Y hay que ver cómo se puede construir todo esto está por hacer. Porque yo lo que pretendo es señalar un poco movimientos que van en una dirección determinada, pero que nosotros tendremos que ser responsables de llevarlos adelante o no. Voy a saltarme lo de España porque ya me estoy dando cuenta que me estoy pasando del tiempo y por lo tanto me lo salto. Simplemente señalar como resumen estoy muy incómoda porque realmente es muy difícil hablar de todas estas cosas a esta velocidad. Esto requeriría una charla de 2 horas y media aproximadamente. Me perdonan, pero lo estoy intentando comprimir, ya sé que no lo explico demasiado bien. Tenemos entonces grandes posibilidades por una parte, porque la tecnología moderna también permite muchas posibilidades, pero el capitalismo global tiene el mundo más esclavizado que nunca. Piensen que de los 7.000 millones de personas que debemos estar vivos ahora, para poco más que 5.500 millones el capitalismo no sirve. Es decir, es gente que está en la miseria. Es solamente aproximadamente un 1 y un 10% de esa población la que puede vivir decentemente, entre las cuales estamos nosotros. Pero realmente tenemos las mayores expectativas porque existen las posibilidades de salud, existen las posibilidades tecnológicas, existen las posibilidades de producir y, sin embargo, cada vez están habiendo más pobreza y más desigualdad. Entonces tenemos una injusticia y estas crueldades, ¿no? Y el control por el capital de los propios estados y de las instituciones políticas internacionales a las que me he referido antes. Las condiciones más duras para los trabajadores tradicionales y la explotación de nuevas formas desalarizadas, como les he dicho antes. Es decir, para mí este gráfico pequeño que está aquí abajo indica un poco lo que está pasando. Las clases populares tuvieron algunas ventajas desde el año 1945 al año 2007-2008, ¿no? Con altos y bajos, pero fueron subiendo y bajando, mejorando un poco. Pero de repente la crisis ha supuesto toda la caída brutal que marca la cifra roja. Y no hemos empezado la recuperación desde arriba. No sé si me explico. No hemos empezado la recuperación desde arriba, sino estamos empezando la recuperación desde abajo. Y además es posible que la recuperación siga yendo hacia abajo. Es decir, hablar de recuperación
es muy difícil cuando realmente estamos en unas condiciones en las que nos faltan los agentes sociales que necesitamos para reconstituir nuestros derechos. Bueno, es así de triste. Yo creo que caminamos, si no reaccionamos, caminamos a una distopía en la que el capitalismo va a controlar nuestras vidas con una enorme represión, no nos engañemos. Pero los seres humanos, y sobre todo los seres humanos colectivamente organizados, tenemos la capacidad de resistir y de cambiar el rumbo. Yo creo que hay que ser, como decía Gramsci, enormemente pesimistas si miramos a la realidad, que muy rápidamente he intentado justamente bosquejar, pero ahora tenemos que decir, bueno, pero no tenemos por qué aceptar esa situación resignadamente. Tenemos que pensar que los seres humanos podemos hacer algo y tener la conciencia de hacia dónde vamos primero para intentar crear ámbitos de autonomía no capitalistas. Yo, por lo menos, no creo que en el capitalismo hay ninguna esperanza. Ya sé que hay gente que opina que sí, que en el capitalismo podíamos negociar y mejorar algunas cosas. Creo que la historia reciente nos está demostrando que en cuanto nos damos la más pequeña aflojar la presión, los derechos desaparecen. No hay más que ver que los derechos que se fueron ganando después de la Segunda Guerra Mundial se están privatizando y estamos perdiendo todos. Entonces, yo no creo que en el capitalismo podamos tener un capitalismo humano, un capitalismo verde, un capitalismo cariñoso. Creo que hay que destrozar el capitalismo. Pero ¿cómo podemos hacer eso? No tenemos poder, no tenemos capacidad, pero sí tenemos formas de hacer las cosas. Yo creo que tenemos que resolvernos a cambiar el rumbo. No tenemos que ir hacia abajo, sino que tenemos que empezar a caminar hacia arriba. Y yo creo que esto lo podemos hacer. Por lo menos yo quiero pensar que esto se puede hacer. Es una propuesta modesta, pero realista, que yo la resumiría diciendo que cada grupo de personas que por cualquier razón vean que esta sociedad no les gusta, deberían de crear pequeñas organizaciones, porque para grandes no tenemos ni la fuerza ni la capacidad, pequeñas organizaciones para luchar frente a la cosa que les parece injusta. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, me parece injusto que la gente no tenga bien la sanidad. Pues vamos a crear una sociedad pequeña, si hace falta. Si fuera grande sería mejor, pero empecemos por la pequeña. Y vamos a crear algo para luchar por la desprivatización, por la resocialización de la sanidad. O vamos a luchar por la socialización de la educación, o vamos a luchar por la ecología, o vamos a luchar por los derechos de las mujeres. Pero no esperemos a tener grandes unidades, grandes fuerzas. No sé cómo explicaría. El peligro de muchos de nosotros es que queremos que se hagan cosas grandes para poder empezar a actuar. Y yo pienso que no, que cada colectivo tiene que empezar con su método, con su afán, con lo que quiera, y después ir trabajando entre colectivos, indudablemente moverse entre colectivos, hasta generar ámbitos de autonomía que no les preocupe tanto conquistar parcelas de poder, sino manifestar y canalizar la resistencia a que nos controlen. La resistencia a visiones hegemonizadoras de formas de vida convencionales. Y es verdad que estos grupos tendrán poca fuerza, pero son como la simiente en un campo de cereales. Cada uno de los granos es pequeñito, cada uno de las espigas tiene poca capacidad, pero producen el trigo necesario para una comunidad. Y entonces nosotros también tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer es reaccionar y organizarnos. Es verdad que son iniciativas, pues entiendo, pequeñas, que cada fragmento está lleno de potencialidades, pero que es difícil articular en ellos una sociedad alternativa. Pero es curioso porque en Europa, y creo que en Estados Unidos también, incluso en bastantes países de Asia, en el sureste asiático, cada vez hay más grupos que están actuando en este sentido. Es decir, la actuación política, porque esto es política, ha cambiado muy fuertemente desde los años después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo era joven, y hace ya bastante, como es obvio, pues resulta que si querías hacer algo te apuntabas a un sindicato o te apuntabas a un partido político y ahí luchabas como podías.
Y esto sigue siendo válido, no diré yo que no, pero me parece mucho más interesante que estamos asistiendo a toda una proliferación, y utilizo la palabra proliferación consciente, de pequeños grupos de gente que quiere hacer las cosas de manera diferente, que quiere vivir de manera diferente y que no quiere dejarse dominar por estos monstruos que tenemos que nos dominan, que realmente nos están dominando. Pero entonces tenemos que forzar este tipo de decisiones. Tenemos que luchar en estos pequeños grupos. Si se hacen grandes, mejor, pero que se hagan grandes a partir de empezar a luchar en una dirección determinada. Sigo insistiendo que son pequeños grupos que las curvas que unen los unos con los otros después tendrán que llevar, y de esta manera nos iríamos acercando a lo que queremos como una sociedad ideal, como una sociedad justa. Porque la imagen de las grandes revoluciones pues tampoco ha sido demasiado satisfactoria. Y por lo tanto necesitamos renovar también lo que queremos como sociedades de llegada. ¿Cómo empezar? Pues los ámbitos de autonomía de abajo arriba. Nosotros creemos que no se puede esperar a que, cuando algunas veces en una charla como estas, luego te dicen, no, pero es que tendríamos que hacerlo todos. Bueno, todos desengáñense, no lo haremos nunca. Lo que tenemos que hacer es, los que estemos de acuerdo, empezamos. Y empezamos a trabajar en la dirección que a nosotros nos parezca oportuna. Y hagamos hojas de ruta ajenas a los valores y prácticas del capitalismo. Porque lo que está pasando es también que el capitalismo es muy listo, es inteligentísimo, y está tratando de cooptar muchos de los valores que antes tenían los valores de izquierda, digámoslo, y ahora resulta que aparecen ya como miembros del capitalismo e integrados dentro del capitalismo. Nosotros lo que queremos es una manera, estos grupos quiero decir, una manera de vivir de forma diferente al capitalismo actual. Y en esos pequeños núcleos se puede. Y trabajar después en red. Y todo esto es un proyecto a largo plazo. Muchas veces tenemos la idea de que queremos ver los resultados rápidamente. Y los resultados pequeños se ven, pero los resultados grandes cuesta más. Pero transformar una sociedad no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 10 años. Transformar una sociedad requiere un trabajo permanente y permite que se incorporen al mismo todo un ingente número de grupos. Yo, a pesar del cuadro bastante negro que he pintado al principio de la charla y que en el que creo que vamos a una distopía capitalista si no reaccionamos, a pesar de eso, soy bastante optimista en cuanto al futuro, porque veo que cada vez hay más grupos de estos pequeños que están dispuestos a hacer miles de cosas, que primero serán pequeñas, primero pueden ser muy integradoras, pueden ser incluso de profundización de ciertos niveles de capitalismo al principio, pero si tenemos una visión crítica permanente y tenemos muy claro que queremos una sociedad alternativa, bueno, yo tengo esperanza, porque veo que hay esperanza, porque veo que hay gente que está haciendo cosas, jóvenes y viejos, y perdonen que les ponga como ejemplo lo que los pensionistas están haciendo en este momento. Los pensionistas han dicho, como no nos hace nadie caso, vamos a plantarnos nosotros. Y lo están, no digo consiguiendo, porque no están consiguiendo una solución al problema de las pensiones que el sistema financiero ha creado, pero sí por lo menos están consiguiendo ser conscientes y tener unas rutas de hacia dónde quieren ir. Y creo que eso está pasando en la ecología, está pasando en el feminismo, está pasando en la solidaridad entre los trabajadores. Creo que tenemos que inventar más cosas respecto al tema de la justicia y de la distribución de la renta, porque nos hemos quedado con las imágenes antiguas de la distribución vía trabajo, vía sindical. Yo creo que hay que empezar a pensar en otras cosas. Pero entonces es verdad que este sistema tiene también algunos problemas. No es un sistema ideal, pero son iniciativas aisladas. Y claro, las iniciativas aisladas, para una ingente tarea transformadora, para conseguir doblegar al capitalismo, porque no quiero ir en broma, lo que tenemos que hacer es destruir el capitalismo y crear una sociedad diferente en su lugar. Entonces, estas iniciativas aisladas, para una tarea transformadora son difíciles, pero por eso les decía yo que es una tarea de largo plazo. Tenemos que empezar ya. Y además, en el momento que empezamos, ya estamos transformando la sociedad. No hemos llegado a lo que queremos, pero sí estamos viviendo de otra manera, ya estamos teniendo otros valores, otras realidades. Y entonces necesitamos una sociedad
que tenga un doble objetivo. Por una parte, tenemos que defender los derechos que se han conseguido ya, porque estamos traicionando a generaciones y generaciones de luchadores que vinieron antes que nosotros, que consiguieron derechos para nosotros y que ahora los estamos dejando perder. Por tranquilidad, pues bueno, no está tan mal la cosa. Yo ya gano pues 1.000 euros que me permiten pasar los fines de semana un poco bien, y con la ayuda de mis padres y con mi mujer que trabaja y no sé qué. Es decir, estamos amoldándonos a una situación recesiva dentro del capitalismo. Y si nos amoldamos, vamos a ese capitalismo distópico que les he señalado. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es iniciar estos pequeños núcleos, no esperar tampoco a que nos lo den todo hecho, ni a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Otra vez la imagen del pasado, ¿no?, de los secretarios generales de los partidos, que eran los que decían lo que había que hacer. Yo creo que hay que empezar a trabajar los núcleos pequeños colectivos e iniciar ese proceso, pero tienen ese problema, la dificultad de transformar un sistema gigantesco de un enorme poder. Pero ahí sí que tenemos que pensar en el viejo topo, en ir haciendo agujeros para minar el fondo de la situación. Y por ahí tenemos que empezar a trabajar, porque si no tenemos muy pocos sitios donde poder hacerlo, y además no es fácil hacerlo. Por otra parte, el problema que se plantea es la capacidad política. Es decir, tú puedes hacer un núcleo de huertos urbanos, es muy bonito lo de los huertos urbanos, pero de ahí a dónde sigues. Y esto es algo que yo creo que hay que inventar una nueva forma de hacer política. Y esto, si hay jóvenes en la sala, que espero que sí, porque con esta luz no se ve nada, realmente os corresponde a los jóvenes. Los viejos os tenemos que dejar el ejemplo, el testimonio, la lucha, pero sois los jóvenes los que tenéis que inventar nuevas formas de hacer política. No puede ser que tengamos una sociedad transformada de arriba abajo, en las relaciones sociales, en la tecnología, en la forma de vivir, y que tengamos formas del siglo XIX de hacer política, o del siglo XX. Y ahí es donde yo creo que tenemos que experimentar cómo construimos conjuntamente, ¿no? Cómo, en vez de construir casitas pequeñas, cada uno la suya, tenemos que construir conjuntamente y salir a flote de esos problemas que estaba señalando. Pero verdaderamente podemos construir, y con una imagen un poco bucólica, creo que podemos hacer que todos estos pequeños arroyos que les estoy intentando incitar a construir, llegaremos a transformar en una tremenda ola que haga que vivamos una sociedad justa y, por lo tanto, no capitalista. Muchas gracias.